Carl Jung tenía un arquetipo que él le llamaba el sanador herido, que hablaba de cómo, básicamente, así en palabras sencillas, eres codependiente. Eso es ser codependiente. ¿Por qué? Porque cuando tú eres sanador, tu energía natural quiere sanar a los demás. Quieres sanar a los demás. O sea, por naturaleza. Y puedes hacerte cargo de emociones que no son tuyas. ¿Sabes cómo? Y empezar así a cargarte mucho de, pues básicamente es eso, de querer compensar dinámicas, dar de más, todo ese tipo de cosas. Entonces terminas drenado. Hasta que llega un punto, güey. Muchos caen en abuso narcisista también, ¿verdad? Pero hasta que llega un punto en donde neta tocas fondo y es ahí cuando la vida empieza a cambiar, ¿no? Entonces fíjense, el sanador herido, ¿cómo sana? A través de un proceso, en palabras de Jung, ¿verdad? De individuación. Que es reconocerme como individuo, es un poco también retraerme para poder tener un yo sólido, o sea, como formar un núcleo sólido, un yo sólido, ¿verdad? Reconocer mi individualidad. Y esa individualidad es la que me va a servir a mí como una barrera para no tragarme cosas que no son mías. Pero, ¿qué creen? Que cuando un sanador está sano, toda la lógica de sanación se empieza a colapsar. Se empieza a colapsar. Yo me he dado cuenta, güey, porque yo estaba estudiando psicología, o sea, tengo como muchas cosas, también, hacía, hace muchos años, ¿verdad? Pero, o sea, daba sanación energética. Entonces, yo después de me pasó como una historia bien arquetípica, pero después de abuso narcisista, pues yo sané, pasé mi proceso de individuación, mi noche oscura del alma. Y entonces cuando yo regresé al mundo de la sanación, les digo que yo estaba, bueno, estoy todavía en teoría haciendo mi licenciatura en psicología, ¿verdad? Y yo después de eso fue como que ya no podía, ya no podía escuchar, ya no podía escuchar los problemas de los demás, porque, o sea, me pegó tanto, fue tan duro mi despertar, que yo tenía los ojos tan abiertos que yo no podía hacerme mensa. O sea, yo no podía hacerme mensa. Yo escuchaba los problemas y yo no escuchaba que me decía de que, no, pues es que estoy muy triste y no sé por qué estoy triste. Yo escuchaba de que tengo una adicción al sufrimiento y no me quiero hacer cargo de mí mismo. Entonces tú hazte cargo de mí. O sea, como que yo ya empezaba a ver genuinamente lo que había detrás, porque yo primero sané esa codependencia en mí. Y la codependencia tiene dos direcciones, ¿verdad? No es nada más de que yo quererme hacer cargo, sino que cuando tú te haces tanto cargo de una persona, esperas que esa persona también se haga cargo de cosas que no le corresponden de ti. O sea, funciona en las dos direcciones. Y entonces les empiezas a dar control sobre ti. Porque es como que los necesitas para que resuelvan tus emociones o para que te equilibren emocionalmente o algo así. Instrumentalización humana, ¿verdad? Así se llama, instrumentalización humana. Entonces, bueno, mis queridos, es todo este sistema, la psicología, todo esto, y escúchenme bien,
porque pocas veces me equivoco. Me equivoco a fin de cuentas, ¿no? Porque soy humana, pero, o sea, cuando hablo tan seriamente, pocas veces me equivoco. En lo demás, cuando estoy de simplona, pues... pero mi convicción es fuerte. Y yo estoy estoy segura de que el mundo de la psicología va a tener un cambio abismal, un cambio brutal. Cuando dejemos de fomentar la codependencia en la sanación. Para mí, y yo lo que vengo a hacer, estoy segura, es sistematizar la autorregulación, la autosanación, la autovalidación, todo lo que tenga que ver con abastecerme yo emocionalmente. Y es tan absurdo, se me hace como tan chistoso, porque yo cuando sané nunca pensé decir de que, o sea, yo mi pensamiento cuando sanaba era, me va a dejar de doler esta herida que tengo. Y lo que en realidad pasó fue que dije, eso no es sanación. Porque es tan evidente. Es tan evidente. Infantilizamos a los demás. Y a eso le llamamos sanación. Los debilitamos su carácter cuando nos hacemos cargo de sus problemas. Y existe la compasión, y existe el escucha y la empatía y todas esas cosas. Todo eso existe. Pero una enfermedad de la voluntad y del carácter brutal es desempoderar crónicamente a los demás a través de la empatía y la sanación. No puedo dejar de verlo. Entonces sí, como que yo me decepcioné mucho de mi carrera y ahorita como que me estoy dando un ligerísimo descanso porque neta fue como me frustré un chingo, dije, no puedo creer que esta sea la sanación del siglo XXI. Así, hace cuenta así. Yo sentía que estaba en la era de las cavernas, de que, ay, ¿cómo? Ay, no. Ya, hay que cambiar el tema, no hay que hablar de eso. Porque nada más me enojo. Entonces, para que tú de verdad seas un clarisintiente y un sanador sano, tienes que tener convicción, pero una convicción madura, no una convicción de querer salvar el mundo. Hay que dejar la arrogancia. El madurar es darse cuenta de que tú no puedes sanar a nadie. Solo acompañas. Y esa es la realidad de las cosas. Yo no los empodero, yo solo los acompaño con mis palabras, ¿no? Quien decide empoderarse son ustedes. Quien decide sanarse son ustedes. Quien tiene el entendimiento son ustedes cuando procesan mis palabras. Pero solo los estoy acompañando. Y toda esa emoción y toda esa intensidad que es muy propia de un sanador. Yo creo que esa es una huella de sanadores, güey. Como ser tan emocionalmente profundos y así bien intensos, porque tenemos el mundo emocional muy despierto. Toda esa intensidad, cuando se sana, no se ve como una intensidad así tan performativa. No se ve así. Sigue siendo intensidad a fin de cuentas. Sigue siendo mucho contacto con mi mundo emocional. Pero ¿saben cómo le he sentido? Como profundidad. O sea, esa intensidad se vuelve como profundidad. Y con la profundidad viene mucha calma porque viene entendimiento de las cosas. Entonces, así.
así mis niños, así es como se ve sano. Es importante decirlo, porque, bueno, yo sí tuve hartos problemas con esto, ¿eh? Yo sí era de que sentía así, pero tanto, que sí me desbordaba mucho, o sea, sí, yo sí tuve muchos problemas con esto. Y luego ya nada más cuando crecí, cuando maduré, empecé a sentir eso como mucha profundidad, así. Se siente como una calma. O sea, también se siente intenso, pero es intensidad de otra forma, es como intensidad pura, no intensidad así alarmista o no, es como genuinamente intensidad pura, de que nada más es profunda, porque es como que se expande, ¿saben? Como que se expande dentro de ti y nada más se siente así como mucha calma. Así, la intensidad es calma. La calma también es intensidad, pero nada más convertida en mucha profundidad. Y así es como se siente cuando estos dones están sanos.